Si el día de hoy tomamos cualquiera de las constituciones de los países de Latinoamérica, siempre vamos a leer constitución política. Claro, doctrinariamente hoy sabemos que además de ser una constitución política, es también una constitución jurídica. Pero el que aparezca el solo rótulo de constitución política obedece a que en sus orígenes predominaba ello, la necesidad del control entre los poderes. Sin embargo, hay una constitución que literalmente fue una constitución política, esto es, cuando se dio su nacimiento, no contemplaba la denominada parte dogmática, no reconocía un solo derecho fundamental y es la primera constitución del mundo y a su vez la más longeva, la Constitución de los Estados Unidos, la del 17 de septiembre de 1787, aquella que ya empezó la cuenta regresiva para cumplir un cuarto de milenio. Y es que claro, es una constitución con solamente 7 artículos, a su vez dividido en secciones, que lo que hacía era regular el poder. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el Estado federal, la reforma constitucional, pero no contempló ningún derecho fundamental. Ya cuando comienza su recorrido esta Constitución, los representantes temieron por el exceso que podía tener el poder del gobierno central y entonces prepararon las primeras enmiendas. En total fueron 10. A partir de allí se van a denominar la Carta de Derechos del 15 de septiembre de 1791. Y es a partir de acá que se van dando luego las sucesivas enmiendas y al día de hoy han sumado 27, siendo la última enmienda la de 1992. Sin embargo, a partir de estas enmiendas se da el reconocimiento de derechos fundamentales y entre ellos, aunque de manera dispersa, el debido proceso. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el debido proceso en la Constitución de los Estados Unidos. Bienvenidos. Efectivamente, de las 27 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, hay 5 que están dedicadas a lo que hoy podemos denominar el debido proceso. 4 de ellas aparecen en la inicial Carta de Derechos, en las 10 primeras reformas de 1791. La enmienda 4, la enmienda 5, la enmienda 6 y la enmienda 7, para posteriormente tener la enmienda 14, ¿no? Una enmienda celebérrima allá dada por el año de 1868 con posterioridad a la Guerra Civil, y lo que va a hacer es un resumen de las anteriores enmiendas ligadas al debido proceso y establecer la cláusula de ciudadanía. Los invito entonces a analizar una por una las enmiendas y su contenido traducirlo en lo que hoy son los derechos fundamentales que están contenidos dentro del gran derecho fundamental que es el debido proceso. Comenzamos. Cuarta enmienda. El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Será inviolable y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. En esta cuarta enmienda, lo principal es que aparecen los 2 grandes principios de interpretación constitucional, el de razonabilidad y el de proporcionalidad, que al lado del principio pro persona constituyen el trípode de la interpretación constitucional. Esto es importante porque, si bien es cierto, la razonabilidad y la proporcionalidad estaba dirigida al allanamiento, es el punto de partida de que las medidas de restricción de derechos deben tener un determinado límite. Y es que, claro, en la época colonial, los ingleses, las autoridades inglesas podían pasear por la casa en búsqueda de evidencia de delitos. Es más,
Con el tiempo se va a recoger una frase que se dice pertenece al juez inglés Edward Coke, que señala "My home, my castle", mi casa, mi castillo, para establecer el celo que se debía tener para la inviolabilidad de domicilio sea derrotada y entonces el supuesto allanamiento requisitoria sea con una serie de limitaciones. Evidentemente, cada una de estas enmiendas obedece a su tiempo. Estamos en 1791, donde todavía se respiraba el ambiente postcolonial. Quinta enmienda. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante, si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentren en servicio efectivo, en tiempo de guerra o peligro público. Tampoco se pondrá a persona alguna 2 veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito, ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización. La quinta enmienda ya trae una serie de disposiciones ligadas al juez, no solamente al juez natural, al que le corresponde conocer por la naturaleza del caso, sino también ya se comienza a anunciar la imparcialidad que debe tener el mismo. Además, queda clara que la jurisdicción militar es una jurisdicción, si bien es cierto, paralela, pero al mismo tiempo independiente de la jurisdicción común. A lo mejor lo más importante es la consagración del principio de ne bis in idem, tanto en su versión material como en su versión procesal. Y además, a su lado, el principio de no autoincriminación, aquello que muchos años más tarde va a tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos, esta parte de la quinta enmienda, para que sea el fundamento de una de las sentencias más paradigmáticas que conocemos, la sentencia Miranda versus Arizona de 1966. Se enuncia con nombre propio, como hemos podido leer, el debido proceso legal. Y por último, aunque no tiene que ver directamente con el debido proceso, sí tiene que ver con la razonabilidad y con la proporcionalidad, el ámbito de que se permite la expropiación, pero que al mismo tiempo es su correlato de un justiprecio. Sexta enmienda. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley, así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda. La sexta enmienda contempla ya el derecho fundamental al plazo razonable, pero además ya no solamente basta con el juez natural y el juez imparcial, sino el juez predeterminado por la ley. Y acá, por primera vez, entonces se enarbola el derecho de defensa, que establece en varios momentos. Primero, en el derecho al conocimiento de la totalidad de los cargos que se tienen contra él. Y luego en la actuación de las pruebas. No solamente de las pruebas que le incriminan, sino también de las pruebas que lo liberan. Las pruebas de cargo y de descargo. Y todo esto siempre secundado, siempre asesorado por un abogado defensor. Séptima enmienda. El derecho a que se ventilen ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario, en que el valor que se discuta exceda de $20, será garantizado y ningún hecho de que haya conocido un jurado será objeto de nuevo examen en tribunal alguno de los Estados Unidos, como no sea con arreglo a las normas del derecho consuetudinario.
La enmienda séptima está marcada por las raíces británicas, está marcada por el derecho consuetudinario, donde a su vez se establece la necesidad de una competencia por razón de la materia, la necesidad de entender a Estados Unidos como un Estado federal y de la revalorización de la costumbre como fuente de derecho. Y por último, la 14ª enmienda, en su sección primera, que señala: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes igual para todos. Esta 14ª enmienda es tan celebérrima como la quinta, con la diferencia que la 4, 5, 6 y 7 pertenecen a la Carta de Derechos, es decir, se dieron a finales del siglo XVIII. En 1791, esta no. La 14ª enmienda se da en 1868, terminada la Guerra Civil, y como hemos podido leer y escuchar, establece dos cláusulas. Primero, la cláusula del debido proceso legal, que no es otra cosa sino que quiere compilar lo señalado en las enmiendas anteriores. Pero sobre todo establece la igualdad de la ciudadanía, esto es, va a determinar la dimensión sustantiva de lo que viene a ser el debido proceso. Si nosotros pudiéramos acceder a una suerte de exposición de motivos de esta 14ª enmienda, encontraríamos uno de los mejores ejemplos del control interpoderes, debido a que esta enmienda es una reacción a una de las más disvaliosas sentencias que haya tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso Dred Scott versus Sanford, que también lo encuentra en Tribuna Constitucional, en la sección El Derecho en la Historia. El enlace lo dejamos en la descripción. En esta sentencia determinó que no todos los habitantes de Estados Unidos eran iguales, de tal manera que esta enmienda que establece la igualdad de la ciudadanía va a recoger el principal legado de Abraham Lincoln y de la Guerra Civil norteamericana, la igualdad ciudadana. Además, esta 14ª enmienda va a servir de base argumentativa para uno de los casos más emblemáticos de la historia de la justicia norteamericana y del mundo, el caso Brown versus Blackboard Education, que eliminó la segregación racial en los colegios públicos en los Estados Unidos. Ahora sí, con todo este repaso, ya podemos, de cada una de estas 5 enmiendas, la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª y la 14ª, poder extraer en un lenguaje actual cuáles son aquellas garantías, aquellos derechos fundamentales que están contenidos dentro del gran derecho fundamental continente que es el debido proceso, y que lo pueden apreciar aquí en el cuadro resumen EGACAL. El debido proceso en la Constitución de los Estados Unidos está resumido en las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 14 y se pueden traducir así. Regulan el debido proceso material a través de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de la restricción de los derechos fundamentales. Y por otro lado, va a establecer el debido proceso formal primero a través del juez, un juez natural, predeterminado por la ley e imparcial. También sus competencias ligadas al juzgador, competencia por razón de la materia, del grado, del territorio y del derecho consuetudinario. Y por último, va a establecer las características que debe tener el derecho de defensa, entre ellos el principio de no autoincriminación, el derecho siempre a la defensa de un abogado, el derecho a conocer todos los cargos que se le imputan, a defenderse de todos esos cargos, y por último, todo esto bajo la base de la presunción de inocencia. Y claro,
Todo ello coronado con la igualdad de la ciudadanía. Aguardo que esta información les pueda ser de utilidad. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, forma parte de esta familia académico-jurídica. Todo lo relacionado al derecho fundamental, al debido proceso, los encuentras en los cursos de especialización, cursos de preparación y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Que estén bien.